Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar de este curso de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales Zona Norte. Quiero explicar también por qué le hice un pequeño cambio en el título a abordaje del niño con enfermedad avanzada por VIH. Eso tiene que ver con un programa de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, que desde hace unos años ha puesto el foco en aquellas personas infectadas con VIH que tienen menos de 200 CD4 o enfermedades definidoras de SIDA y en los niños menores de 5 años. Y esto tiene que ver con el problema de la mortalidad que se ha visto en estas poblaciones. Ahí estoy. Así que ahora vamos a ver eh, algunos datos que tienen que ver, a ver si puedo, ahí está, pasar la diapositiva. Entonces, una pequeña reseña epidemiológica, casos, eh, algunos casos de presentación de enfermedad avanzada y luego el tratamiento. Como dije, el problema que estamos teniendo en la región a nivel mundial hay una disminución, un cambio en el porcentaje de muertes por SIDA del 54%, pero en América Latina, fíjense que no existe esa reducción en la mortalidad en el mismo nivel que a nivel mundial, porque solo se ha visto un descenso del 31%. Y cuando analizamos qué es lo que pasa con la cascada de diagnóstico y de tratamiento, vemos que si tomamos la población en general, 87% de diagnóstico, 71% de tratados con drogas antirretrovirales y 66% de supresión viral. Pero cuando analizamos en los niños qué es lo que pasa, resulta que solo 2/3 son diagnosticados, menos de la mitad son tratados y solo un 39% tiene supresión virológica. A su vez, la tasa de transmisión vertical, fíjense que está amesetada y está entre 15 y 17% en los últimos años en la región. Entonces, no obstante la mejora que ha habido en los tratamientos, esto no se traduce en un impacto como debería ser, muy significativo. Entonces, inicialmente se vio que había una reducción del 60% de la mortalidad en África y 73% fuera de África, pero después se vio que había un número muy importante de perdidos, por lo tanto, este descenso en la mortalidad podría no ser exacto, y lo que preocupa sobre todo es que la mortalidad es mayor en menores de 5 años y especialmente en los menores de 1 año. Sobre la base de estos datos, tenemos, por ejemplo, América Latina. Fíjense que solo 46% de los niños expuestos fueron testeados dentro de las 8 semanas de vida. Eh, Hay una experiencia aquí que se realizó en 8 países latinoamericanos. Se incluyeron 81 casos diagnosticados en el año 2018, cuyo diagnóstico fue a los 2 la mediana de edad al diagnóstico fue de 2,3 años. El 80% de las madres fueron diagnosticadas después del parto, o sea, el 80% de las madres de estos niños, y el 50% de los niños en el momento del diagnóstico tenían enfermedades definidoras de SIDA. Entonces, la transmisión vertical sigue siendo todavía una situación frecuente en la región.
La mortalidad en menores de 5 años sigue siendo extremadamente alta porque estamos hablando de 3%, 4%. Entonces, OMS-OPS está tratando de implementar un programa que se llama Stop AIDS, que incluye algunos estudios, se están haciendo ya, esto se está implementando en adultos, pruebas rápidas y tratamientos de infecciones oportunistas como para poder rápidamente entonces tratar a estos pacientes. Pero esto todavía no está implementado en nuestra región en niños. Así que eso es lo que esperamos que pueda hacerse en el próximo tiempo. Bueno, vamos a analizar algunos casos de estos niños en los que, fíjense, lactante de 27 días de vida internado en el Hospital Garrahan por hipertrofia de píloro. Entonces se diagnostica, había tenido un cuadro de vómitos importante, se diagnostica y se corrige. Pero ¿qué pasó? El niño comienza con fiebre, dificultad respiratoria, dentro de los antecedentes perinatológicos, la mamá había tenido diabetes, se trata de un recién nacido de término, pero con alto peso por, digamos, el manejo de la complicación de la diabetes de su mamá, cesárea de urgencia por falta de progreso, y resulta que al, eh, al interrogar, entonces se encuentra con que la madre tenía diagnóstico de infección HIV. El niño presenta este cuadro respiratorio, se hace una radiografía, se ven infiltrados intersticiales, acá también hay una zona que se ve broncograma aéreo. Entonces, los planteos diagnósticos, neumonía viral o bacteriana, pero por el antecedente se plantea el diagnóstico de neumocistis y también a descartar tuberculosis. Se hacen los diferentes estudios, virus respiratorios, hemocultivos, lavados gástricos. Se inicia tratamiento, por el antecedente se agrega trimetroprima sulfa metoxazol y luego se tienen los datos, el niño con una carga viral muy elevada, 540.000, CD4 de 24%, con 350, valores muy bajos, inmunosupresión grave para este lactante pequeño, y se detecta neumocistis gyrobesi. Algunos comentarios vamos a hacer sobre neumocistis, que la incidencia ha disminuido francamente. ¿Por qué? Por el diagnóstico temprano de VIH, la indicación del tratamiento y la profilaxis con trimetroprima sulfa. Todavía en los lactantes no diagnosticados, digamos, están en riesgo, y todos aquellos que tengan inmunosupresión grave, después vamos a ver los valores de CD4, pero en forma global, para los mayores de 6 años serían CD4 menores de 14% y recuento menor de 200. Utilizamos la detección de neumocistis por anticuerpos monoclonales o por PCR en las diferentes muestras respiratorias, y es muy importante hacer un tratamiento temprano porque disminuye la mortalidad. Entonces, la indicación de trimetoprima sulfametoxazol con dosis elevadas de 15 a 20 miligramos por kilo y por día, y corticoides en presencia de hipoxemia. ¿Cuándo es que planteamos entonces cuándo iniciar el tratamiento para neumonía? Y en los huéspedes que tienen riesgo, que son todos aquellos que tienen inmunosupresión grave, y en el menor de 1 año, como puede haber un descenso rápido de los CD4, independientemente entonces de los valores, entonces es un candidato junto con los síntomas, y hasta tanto entonces se sepa la evolución, es importante no posponer el tratamiento de neumocistis porque reduce el requerimiento de ARM y mortalidad.
punto muy importante a remarcar que la profilaxis es altamente efectiva. Y en los menores de 1 año, lo vamos a indicar, todavía la indicamos en el expuesto hasta descartar la infección, o sea que lo inicia a las 4 o 6 semanas de vida, una vez que suspende la profilaxis, y, con antirretrovirales, ¿no? Y luego en el niño infectado se va a seguir durante el primer año de vida, y a partir del año se evaluará de acuerdo a los valores de CD4. Si tienen inmunosupresión grave, entonces se continúa con la profilaxis. Se va a hacer profilaxis siempre después de un episodio de neumocistis con trimetoprima sulfamethoxazol a dosis de 5 miligramos por kilo por día en forma trisemanal. Y después, una vez que el paciente empiece el tratamiento, que aumenten los CD4 y que pasen mínimo, entonces, 6 meses ahí, entonces se evaluará la suspensión de la profilaxis. Otro caso clínico, un niño de 4 años de edad que es traído a la consulta en la época de la pandemia, presenta astenia, descenso de peso, dolor abdominal de 3 meses de evolución. El cuadro inicia hace 3 meses, había tenido diagnóstico de neumonía, pero después persiste con este cuadro de astenia, descenso de peso, adelgaza y en el ingreso tenía un peso de 16 kilos y con síntomas respiratorios. Tenía una radiografía de tórax con una imagen en base derecha que coincidía con la auscultación. Llama la atención la hipergama y entonces ya desde el inicio se piden los lavados gástricos, se pide la serología para VIH, una tomografía de tórax, y en los lavados gástricos eh, tenemos la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes y se documenta tuberculosis. De los exámenes complementarios vamos a tener una serología para HIV, que es positiva, y una carga viral elevada, 156.000 copias y 14% de CD4. Entonces, cuando hacemos de nuevo, volvemos a la mamá para dar el diagnóstico, y bueno, ahí en la entrevista la mamá nos informa acerca de su diagnóstico, o sea que en un niño que tenía infección HIV, y tenemos entonces en un estadio C3. Se indica el tratamiento con tuberculostáticos y luego este niño empezó tratamiento con abacavir más 3-TC más raltegravir, comprimidos masticables. En este momento tenemos disponibilidad de dolutegravir, así que si lo tuviéramos en este momento, iniciaríamos probablemente con dolutegravir. Y como alternativa, si no hay inhibidores de integrasa, se puede utilizar efavirenz. Es importante recordar que hay una interacción entre los antirretrovirales y la rifampicina por la actividad que tienen, la acción que tienen sobre el citocromo, y por lo tanto los inhibidores de proteasa no se pueden utilizar en esta situación. Y si se combina con dolutegravir, tiene que ser dado en 2 dosis diarias. Lo mismo que raltegravir, hay que duplicar la dosis. Entonces, tuberculosis y HIV puede aparecer aún con niveles elevados de CD4, pero si hay inmunosupresión, el riesgo de tuberculosis extrapulmonar aumenta. Las localizaciones más frecuentes de extrapulmonar son adenopatías periféricas, la forma ganglionar, miliar o meningia. Muy importante tener el diagnóstico microbiológico, y en los últimos años la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar las pruebas moleculares rápidas
ya inicialmente, de manera de tener un diagnóstico rápido. Y entonces acá dentro de estas muestras tenemos el GeneSpert, que por un lado va a detectar a la micobacteria, pero a su vez detecta también la resistencia a rifampicina. Del tratamiento, si queremos hacer un esquema de 6 meses, es importante entonces la indicación de 4 drogas. A su vez también en pacientes con meningitis tuberculosa o compromiso osteoarticular miliar, vamos a indicar el tratamiento con 4 drogas, pero en lugar de 6 meses, durante 12 meses. Y en tuberculosis y HIV, o tuberculosis en general, es muy importante remarcar que el tratamiento preventivo o profilaxis es altamente eficaz. Entonces, en caso de lo que se llama infección latente, presencia de PPD o IGRA positiva o en exposición con una persona con tuberculosis, un bacilífero, es importante entonces indicar la profilaxis, que puede ser con isoniazida más rifampicina o isoniazida más rifapentina si hay acceso. Otro caso clínico, un lactante pequeño de 6 meses es derivado al hospital para estudio de pancitopenia y perforación intestinal con úlceras. Era un recién nacido de término, las serologías maternas eran negativas, había tenido una bronquiolitis a los 4 meses de vida. En el hospital se diagnostica colitis por citomegalovirus. Con este diagnóstico hacemos el estudio de VIH y se confirma el diagnóstico de VIH con una carga viral muy elevada y CD4 bajos. Hizo tratamiento con ganciclovir, dosis de 5 miligramos por kilo por día, cada 12 horas, durante 3 semanas, y luego se inicia el tratamiento de mantenimiento con 5 días por semana y luego continúa con valganciclovir oral. Se inició rápidamente el tratamiento antirretroviral, en este caso con abacavir, lamivudina y raltegravir granulado con buena respuesta. Entonces, comentarios sobre citomegalovirus. La enfermedad por citomegalovirus es menos frecuente en niños que en adultos y en este momento, o sea, en la época pretar, pretratamiento de antirretroviral de alta eficacia, citomegalovirus era causa un porcentaje importante de los eventos definidores. Las formas más frecuentes eran retinitis o las localizaciones como pulmón, hígado, gastrointestinal. Pero fíjense que todavía en estos niños que sin diagnóstico pueden entonces hacer estas complicaciones. Datos que tenemos nuevos de enfermedad por citomegalovirus en los lactantes. Bueno, el estudio Empirical, que fue publicado ahora, se vio que en estudios de necropsias eh, que mostraban citomegalovirus como causa importante en neumonía en lactantes en África, se empezó a hacer un estudio en el que se está indicando tratamiento empírico con valganciclovir en niños lactantes con neumonías graves. Y lo que se está viendo en este momento es que eso disminuye la mortalidad. Esto tendremos que ver qué datos hay en nuestra región. Inicialmente nosotros no tenemos ese tipo de casos. Sí, con mayor frecuencia tenemos los casos de úlceras, de colitis asociadas a citomegalovirus. Y bueno, y ahí es donde ponemos el ojo, lo mismo que pacientes con retinitis.
Dijimos que en los niños eh, en menores de 5 años eh, y en general, entonces, en la población pediátrica y adolescente, tenemos que, un punto fundamental es detectar aquellos que tienen CD4 bajos, como para pensar, entonces, enfermedad avanzada. ¿Y qué tenemos que pensar? Bueno, si ese niño tiene inmunosupresión grave, que requiera implementación de profilaxis y, por supuesto, rápidamente iniciar el tratamiento. Estas son las enfermedades definidoras de SIDA. En pediatría, la infección bacteriana múltiple o recurrente es la más frecuente, pero en niños con inmunosupresión grave pueden aparecer entonces citomegalovirus, neumocistis, candidiasis, como vimos en los casos presentados. Y entonces tenemos desde OPS como un programa global, eh, el estudio en este momento, el seguimiento de pacientes con VIH, en donde tuberculosis, criptococosis e histoplasmosis está asociado con el 50% de las muertes. Entonces, por ese motivo, se están implementando diferentes enfoques, como es el caso de pruebas rápidas para estas infecciones, de manera de poder indicar tratamiento o profilaxis según corresponda y poder prevenir así la enfermedad. Entonces, en los pacientes con nuevo diagnóstico de VIH, pacientes que abandonaron el tratamiento y vuelven a la consulta, rápidamente se exploran los síntomas en adultos, o podríamos decir mayores de 6 años, se buscan los que tienen CD4 menores de 200, y entonces se implementan estas pruebas rápidas. En los niños se pueden implementar también la detección de antígeno en orina, que se llama TBLAM, eh, perdón, o en las muestras de eh, secreciones respiratorias podemos utilizar entonces el GeneSpert como para, que hablamos antes, el diagnóstico rápido. Entonces, este paquete de atención que se llama Stop AIDS está destinado a buscar sintomatología compatible con tuberculosis, poder hacer entonces estas pruebas rápidas y las profilaxis con trimetroprima sulfa o tratamiento preventivo, profilaxis de tuberculosis, y en los niños la vacunación, y ahí la vacunación neumocóxica es fundamental. Para el grupo de edades de 10 a 19 años, eh, se puede implementar el mismo protocolo que en adultos. Así que se espera que esto realmente disminuya la mortalidad. Vamos, no quiero dejar de mencionar el síndrome de reconstitución inmunológica, que, a ver si puedo volver, es una respuesta inmune exagerada frente a antígenos latentes que aparecen luego del inicio del tratamiento antirretroviral. Entonces, en este cuadro pueden empeorar infecciones oportunistas que ya estaban tratadas, o aparecer procesos infecciosos que estarían como latentes. Los cultivos son habitualmente estériles, es una reacción inmunológica y se ha descrito en diferentes infecciones oportunistas.
Por este motivo, eh, en el caso de tuberculosis meningia y criptococosis meningia, es importante diferir el tratamiento antirretroviral, o sea, el inicio del tratamiento antirretroviral, hasta 2 o 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento de la infección oportunista. En el caso de la criptococosis meningia, todavía los intervalos podrían ser de 4 a 6 semanas. Y justamente es como para evitar que haya estas reacciones inmunológicas que pueden complicar la evolución. Vamos a enfocarnos ahora en el tratamiento antirretroviral, que, como dijimos, realmente han disminuido la incidencia de las complicaciones asociadas a la infección HIV. Y durante un tiempo largo se ha planteado cuándo hay que iniciar y si realmente cuál era el efecto. Entonces, lo que sabemos del tratamiento antirretroviral en los niños y en adultos también es que produce una mejoría clínica inmunológica. En los niños es muy importante por el desarrollo, crecimiento, perfil neurocognitivo. En todos es muy importante por el impacto en el reservorio. Tiene también un impacto epidemiológico que reduce la transmisión sexual y se ha documentado también una mejoría en el seguimiento de los pacientes. Hay 2 estudios importantes que voy a mostrar ahora. Uno es el estudio CHER, que demostró que el tratamiento administrado a una mediana de 7 semanas, o sea, eran todos niños menores de 3 meses con diagnóstico de infección HIV que se incorporaron. A un grupo se les indicó el tratamiento temprano y en otros se hizo diferido con descenso de CD4 o aparición de síntomas. El tratamiento temprano redujo el riesgo de progresión de la enfermedad en un 75% y de mortalidad en un 76%, y esos beneficios se mantuvieron durante el seguimiento. Entonces, ¿cuándo hay que iniciar tratamiento? En todos los niños con diagnóstico de infección HIV. En los menores de 1 año decimos que el inicio es urgente y estamos hablando de entre 1 semana, 2 semanas, y si el lactante es pequeño, menor de 3 meses, cada día cuenta en relación a la posibilidad posterior de remisión por la acción sobre el reservorio. Ha habido en los últimos años un desarrollo muy importante de las drogas. Fíjense que en adolescentes prácticamente se utilizan las mismas drogas que en adultos, pero lo que es muy importante es que desde recién nacido, que tenemos tan pocas alternativas terapéuticas, se han podido incorporar ahora los inhibidores de integrasa. Entonces, desde el primer mes de vida se puede utilizar el dolutegravir y el raltegravir, y a partir de los 2 años también podemos utilizar victegravir. Entonces, ¿qué esquemas de tratamiento vamos a usar? Y inhibidor de integrasa son los preferidos porque se pueden utilizar en una dosis diaria, porque son más seguros, hay muy buena adherencia. En el caso que no se puede utilizar inhibidor de integrasa, se utilizará un inhibidor de proteasa y, si no, un inhibidor no nucleócido, en combinación con 2 nucleócidos. Y fíjense entonces que la Organización Mundial de la Salud ya desde hace varios años que impulsa como para que haya una progresión a esquemas simplificados menos tóxicos basados en dolutegravir para todas las poblaciones, con una base de análogos no timidínicos como abacavir o tenofovir, porque van a tener menores efectos a largo plazo
a nivel de toxicidad mitocondrial. Estos, entonces, son las diferentes variantes, las recomendaciones que tenemos de las diferentes organizaciones, Organización Mundial de la Salud, DHHS de Estados Unidos y la Sociedad Europea. Todos coinciden en este momento en tomar como preferido a dolutegravir y en los menores de 3 años, abacavir más 3-TC como nucleócidos de preferencia, y en los mayores ya eh, evaluar la posibilidad de TAF 3-TC, TAF FTC. Y quiero remarcar que en los adolescentes ya está demostrado entonces la utilidad de la biterapia con dolutegravir y 3-TC. ¿Qué tenemos que considerar cuando iniciamos el tratamiento? Bueno, edad, peso, comorbilidades, coinfecciones. Hacemos entonces de base un estudio de resistencia, carga viral, CD4. Si es accesible, se hará el HLA B5701 para descartar el riesgo de hipersensibilidad a Bacavir. Hay que ver qué otras drogas está recibiendo el paciente y considerar siempre la elección de drogas con que tengan alta barrera genética y en lo posible que se puedan dar en una vez por día y coformulados. Un detalle acá importante es el control post-inicio de tratamiento, que tiene que ser cercano. Nosotros controlamos en forma semanal a los pacientes y los citamos a las 2 semanas para tener un laboratorio para descartar toxicidad, y a partir de los 2 meses ya empezamos a controlar la carga viral CD4 y luego entonces vamos a hacer un control a los cada 3 meses, o sea, 2 meses, 6 meses y luego 9 meses, cada 3 meses hasta que esté estable, que haremos controles más lejanos. De las drogas dijimos que de elección son los inhibidores de integrasa. Dentro de el dolutegravir es el que en este momento sería la droga a la que queremos hacer, digamos, la transición o iniciar. ¿Por qué? En el estudio Odyssey, que es el que estoy mostrando, se estudió en 700 niños. eh, Fue un estudio randomizado controlado en el que se analizó la eficacia y la seguridad de dolutegravir en comparación con el tratamiento estándar, que era efavirenz o lopinavir-ritonavir, y lo que se vio que había una eficacia superior. Se agregó después una cohorte de niños que tenían pesos menores de 14 kilos y se pudieron confirmar los mismos efectos. O sea que el esquema era superior tanto en tratamiento inicial como en tratamiento de segunda línea, y que los efectos adversos fueron similares en ambas ramas, sin preocupaciones sobre la seguridad de dolutegravir. En este momento ya están presentados los datos de farmacocinética y de seguridad en recién nacidos, o sea que ya en este momento se puede utilizar el dolutegravir en recién nacidos. Están disponibles genéricos de comprimido dispersable de 10 miligramos, que hay que partirlo, o sea, porque la dosis es de 5 miligramos por día, y que se puede administrar junto con abacavir 3-TC, que sería un cuarto de tableta. En las primeras 2 semanas de vida, esta dosificación se hará cada 48 horas y a partir de la segunda semana
ya esta dosis de 5 miligramos sería en una vez por día. Este es el estudio que muestra la implementación de Victegravir en combinación con FTC y con tenofovir, alafenamida, que ha sido entonces en niños mayores de 2 años bien tolerado, con buena supresión virológica, y algo muy importante es que no hubo emergencia de resistencia. Así que por eso este es un coformulado que está como preferencia en las recomendaciones, por ejemplo, del DHHS de Estados Unidos, PENTA también. Bueno, y aquí tenemos los distintos coformulados que existen, y desde la Organización Mundial de la Salud se está impulsando y ya tenemos entonces genéricos que combinan abacavir 3TC, dolutegravir como tabletas dispersables. Y ya entonces está la dosificación de acuerdo a los diferentes rangos de peso. Muy importante cuando estamos con el tratamiento antirretroviral, ver si se puede hacer la simplificación. En lo posible, siempre usar las drogas en una dosis diaria o cocos formulados. Y, como mencioné antes, ya en este momento la terapia dual con dolutegravir 3TC se incluye como una opción de primera línea en adolescentes. Y incluso se puede implementar en aquellos, se ha visto la eficacia, aún en presencia de mutaciones M184 a 3TC, no se asoció a mayor riesgo de fallo. Tenemos también otras alternativas, bueno, unas que están en estudio, como es cabotegravir más rilpivirina, que son las nuevas drogas, los antirretrovirales inyectables de acción prolongada, que se pueden administrar cada 2 meses en forma intramuscular. Y hay también algunas estrategias de, por ejemplo, esquemas de dolutegravir más darunavir, ritonavir, que se ha utilizado en pacientes con supresión virológica, que han mostrado entonces ser igualmente efectivos que el tratamiento estándar. En algunos comentarios acerca de los nucleócidos. Entonces, hay estudios que se han realizado en pacientes adultos y que se han replicado en niños, como es el estudio CHAPAS 4, en donde se observa que en los regímenes de tratamiento de segunda línea, el uso de TAF-FTC o TAF-3TC, por ejemplo, o TDF, tenofovir 3TC, han sido superiores a los esquemas con AZT más 3TC. Y a su vez, que la combinación de abacavir más 3TC durante la transición de los niños a dolutegravir mantienen entonces su eficacia, y al combinárselos con dolutegravir, que se da en una dosis diaria, ofrece el beneficio de tratamiento de una dosis diaria. ¿Y qué es lo que se vio? Entonces, por un lado, que se mantenía la eficacia y que han tenido un mejor efecto sobre el crecimiento y el desarrollo. Después, en relación a inhibidores de proteasa, también del estudio CHAPAS 4, que se desarrolló en África,
¿Qué es lo que se vio? Mayor superioridad de darunavir-ritonavir frente a lopinavir-ritonavir y atazanavir-ritonavir, mejor crecimiento, menor toxicidad. Y por ese motivo es que en este momento se están desarrollando formulaciones genéricas de darunavir, ritonavir, que permitirán entonces reconsiderar la elección del inhibidor de proteasa, pero como tratamiento de segunda línea para niños con fallo de tratamiento y resistencia a dolutegravir. El darunavir en combinación con ritonavir es una droga que es altamente eficaz para cepas que son resistentes a los inhibidores de proteasa, pocos efectos adversos. No se puede administrar en menores de 3 años porque se vio toxicidad en animales jóvenes. Y debe combinarse entonces con ritonavir, y las combinaciones son 800, 100, 600, 100. En pacientes que vienen ya con experiencia previa y que se requiere hacer un cambio, importante entonces hacer el estudio de resistencia. Y fíjense que ahora, de la mayoría de los pacientes que tenemos con inhibidores no nucleósidos como efavirenz o como inhibidores de proteasa, como lopinavir, ritonavir, la idea es hacer una migración, una transición a inhibidores de integrasa con dolutegravir o bictegravir en el caso que haya disponibilidad. Y dentro de las nuevas drogas tenemos no nucleósidos de segunda generación como doravirina, opciones de tratamiento sin nucleósidos con dolutegravir combinado con darunavir, ritonavir. Fostensavir es un inhibidor de acoplamiento que se ha visto su eficacia en pacientes con virus muy resistentes, y hay nuevas opciones de tratamientos sin nucleósidos como cabotegravir rilpivirina, que mencionamos antes, cabotegravir lenacapavir, que lenacapavir es un inhibidor de la cápside, o otras como por ejemplo Bictegravir, lenacapavir. Y entonces en los últimos años, y esto va a avanzar en forma rápida, se está tratando de encontrar diferentes modos de administración de las drogas. Entonces tenemos los antirretrovirales inyectables de larga duración, como dijimos, cabotegravir, rilpivirina, implantes subdérmicos, combinaciones de anticuerpos ampliamente neutralizantes que se van a poder utilizar como profilaxis postnatal para la prevención de la transmisión vertical y como tratamiento. Y eso se está explorando ya en este momento. Entonces, es muy importante que haya acceso a estas drogas de liberación prolongada. Hay estudios en niños desde los 2 años, adolescentes, estudio Mocha, estudio Creyón, estudio Lata, y estudios que ya de cabotegravir, lenacapavir se están iniciando en adultos y se va a pasar entonces a adolescentes. Pero ninguna de estos avances se pueden hacer solo con antirretrovirales. Es necesario implementar otras medidas de soporte para las familias y que los niños realmente puedan alcanzar su potencial de vida. Entonces, hay instrumentos que están enfocados
eventos vitales de los jóvenes, hacer un feedback rápido de la carga viral, acceso flexible a las consultas, comunicación. Entonces, estos modelos de cuidado de los adolescentes y de las familias que integran soportes de pares y psicosocial han mostrado mejora de resultados. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento temprano se asocia a disminución de complicaciones y mortalidad. El desarrollo de fórmulas adecuadas de dolutegravir y de nucleósidos ha tenido un impacto importante en el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes. Hay datos disponibles de biterapia, entonces, como dijimos, dolutegravir 3TC la consolidan como opción segura y efectiva en adolescentes. Los antirretrovirales de larga duración aparecen como una alternativa para simplificar a los adolescentes. Nuevas tecnologías de administración de las drogas pueden significar un cambio importante en la adherencia y en la posibilidad de remisión. Y es fundamental asegurar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a las mejores opciones de tratamiento y prevención a lo largo de toda su vida. Muchas gracias.